¿Realmente existen las leyes pro crimen o solo es un invento de los caviares para manipular a la población? El abogado Humberto Abanto desmiente a los que vociferan que el Congreso de la República ha aprobado estas leyes para beneficiar a los delincuentes. La Fiscalía tiene un laboratorio de criminalística, tiene la policía a su disposición, tiene el Instituto de Medicina Legal, o sea, tiene un cuerpo de peritos. ¿Qué es lo que no puede hacer? No hay nada que no pueda hacer. Si no se persigue eficazmente el crimen es porque los fiscales entran en campañas políticas, por ejemplo, cuando se cambió esto del allanamiento. Se precisó la norma, porque ya estaba desde antes. No, es que no podemos entrar porque estamos esperando. Perdón, ¿esperando a quién? ¿Por qué no trajo usted al defensor público? Si ahí dice el código que usted lo puede traer. Así es. A nuestros soldados y policías que enfrentaron al terrorismo, le montan casos de persecución eterna, porque el crimen contra la humanidad es un crimen sí imprescriptible. Y los tiene usted arrinconados. ¿Por qué es que ve usted que se produce una manifestación y hay 80 policías heridos y solo 24 civiles heridos? Porque el Estado está desarmado. Entonces cuando dicen, ¿por qué estamos rodeados de criminales? ¿Por qué el crimen nos derrota? Porque usted tiene a la policía y a las Fuerzas Armadas maniatadas, porque si hacen algo, inmediatamente, mire lo que ha pasado. Tenemos investigaciones por crímenes contra la humanidad por las manifestaciones brutales de diciembre del 22 y enero del 23 hasta febrero. Doctor Abanto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Dios bendiga a todos. Igualmente, doctor. A ver, ¿qué le parece si empezamos con las leyes denominadas Soto? Las leyes Soto, que vendrían a ser la ley 31751 y la ley 32104, donde indican que hay una manipulación de los plazos de prescripción para salvarse de procesos penales. Este es el contraargumento, pero ¿qué es lo que usted nos puede indicar al respecto? A ver. Para empezar, ellos dicen que se manipulan los plazos de prescripción, pero los plazos de prescripción están en otro artículo. Y el plazo de prescripción siempre es el mismo. Hay una prescripción ordinaria que cuando uno no tiene investigación, corre desde que cometió el delito hasta el máximo de la pena. Cuando hay investigación, surge la prescripción extraordinaria, que va desde que usted cometió el delito hasta el máximo de la pena más la mitad. Eso nunca ha cambiado. Eso sigue exactamente igual. ¿Qué pasó? El legislador delegado, cuando hizo el Código Procesal Penal, insertó una suspensión del plazo de prescripción que surgía con la formalización de la investigación. La Corte Suprema interpretó que eso era hasta que terminara el proceso. 5, 10, 12, 15 años. Mal. Corrigió y dijo, no, es igual que la prescripción extraordinaria, con lo que se triplicaba el plazo de prescripción. El legislador se dio cuenta y dijo, no, perdón. ¿Cuál es la razón de que se suspenda la prescripción? Si solamente se ha suspendido conforme al código originalmente, porque hay un procedimiento de extradición o porque hay un procedimiento de acusación constitucional, en ese caso no se computa el plazo de prescripción. ¿Por qué se suspendería si al contrario el fiscal puede hacer muchísimo más cuando formaliza? Puede pedir prisión preventiva, puede pedir suspensión preventiva de derechos, puede pedir un montón de cosas que no puede pedirlas en la investigación preliminar. Entonces dijo, no, 1 año. Para mí, inclusive, eso es inconstitucional, porque no debería suspenderse. ¿Cuál es la razón de que se suspende el plazo de prescripción? Una sola, para esta gente, que es perseguir a sus enemigos políticos. Y perseguirlos sin ningún límite de tiempo. Le voy a contar algo, por ejemplo. Jaime Yoshiyama, con 81 años, tiene una imputación por falsa declaración que debería haber prescrito hace 1000 años y los jueces no la prescriben por la vieja norma. ¿Y cuál es el plazo de prescripción? Y sobre todo explique el concepto. ¿Qué es un plazo de prescripción para que también el público nos pueda entender y se pueda extender la explicación que usted nos está brindando? A ver, más claro. En una sociedad democrática la primera regla es que el poder es limitado y tiene limitaciones materiales, o sea, acerca de qué cosa puede hacer, personales, acerca de sobre quién puede hacerlas, y temporales, acerca de cuánto tiempo puede hacerlas. Una de estos límites es la prescripción. Es decir, el Estado no lo puede perseguir a usted por un delito eternamente. Así es. Ya. Esa prescripción tiene un plazo. Tiene, como les expliqué, 2 plazos, la prescripción ordinaria y la extraordinaria.
en el código se suspendía y usted se quedaba sin ese derecho a la prescripción eternamente. Y la justicia podía tener casos, pero larguísimos. Larguísimos, acumulados ahí. Entonces, obviamente los jueces protestan, sí, pues porque no quieren procesos rápidos. Parece que creen que mientras más procesos acumulen, mejor funcionan. Eso es un grave error. Pero además se ha usado para mantener la persecución penal sobre diferentes personas con un propósito político. Por ejemplo, algunos casos. Le estaba dando el ejemplo. Yoshiyama, con un delito de falsa declaración que prescribe en 2 años, no prescribe hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ya lleva su caso? Bueno, a ver, la acusación es del 2011, o sea, por lo menos 14. Pero el proceso con él, yo por lo menos lo tengo desde marzo del 2018. Igual ya pasó el 7 tiempo años. en sobremanera. ¿Se da cuenta? Pero no quieren que prescriba. ¿Por qué? Porque así lo tengo contra las cuerdas. ¿A quién? ¿A quien fue el secretario general de un partido? Eso es todo. Entonces, de eso se trata. Ahora, esta ley entonces no beneficia a los individuos que están siendo investigados, permitiéndoles, por ejemplo, que escapen de responsabilidades legales y creando una percepción de desigualdad. No, porque la prescripción es para todos, no es para una sola persona. O sea, ahí mienten cuando dicen, esto es para Soto, esto es para fulano. No, la prescripción es para todas las personas. No hay una prescripción para un congresista o una prescripción para un político. La prescripción es para todos. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que podemos ser perseguidos eternamente por el Estado? ¿Que debería ser posible que el Estado nos persiga eternamente? Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado o la justicia, mejor dicho, no tiene los elementos necesarios para realmente llevar una persecución del delito correctamente? Entonces, cuando se enfrenta a un personaje que tiene vínculos criminales extendidos, enraizados en diferentes instituciones y hay un plazo de prescripción, ¿puede también con esos recursos limitados llegar a perseguir correctamente el crimen, el delito? A ver, el Estado, la Fiscalía posee unos poderes enormes, posee unos recursos enormes. A ver, piense usted en la diferencia entre un abogado defensor y la Fiscalía. La Fiscalía tiene un laboratorio de criminalística, tiene la policía a su disposición, tiene el Instituto de Medicina Legal, o sea, tiene un cuerpo de peritos. ¿Qué es lo que no puede hacer? No hay nada que no pueda hacer. Si no se persigue eficazmente el crimen es porque los fiscales entran en campañas políticas. Por ejemplo, cuando se cambió esto del allanamiento, se precisó la norma, porque ya estaba desde antes. No, es que no podemos entrar porque estamos esperando. Perdón, ¿esperando a quién? ¿Por qué no trajo usted al defensor público? Si ahí es el código que usted lo puede traer. Así es. Entonces, No es hacen necesario que campaña esté el política. abogado de parte del investigado, sino puede ser también un abogado Sería público. lo deseable, como yo siempre le he dicho a la gente. A ver, si fueran a allanar su casa y van a revisar toda su casa, ¿a usted no le gustaría tener un abogado ahí? Sí, por supuesto, es lo normal, ¿no? ¿Y por qué? Garantizas también tus derechos. ¿Y por qué entonces se crea la leyenda de que es apoyar a los delincuentes que una persona tenga el derecho de contar con un abogado al momento que allanan su casa? Ya, porque la narrativa viene por ese lado, viene. A ver, pero ¿cómo es que la justicia tiene que esperar para entrar a una vivienda que tiene que ser sorpresiva? Ese es uno de los caracteres del allanamiento, que tú llegas a encontrar, no sé, por ejemplo, si es un narcotraficante, vas a encontrar ahí los elementos que prueban que realmente es un narcotraficante y está cometiendo un acto delictivo. Entonces, ¿cómo vas a esperar en la puerta y no puedes entrar sino hasta que llegue el abogado de parte de aquel narcotraficante, por ejemplo? Es que ahí están equivocando, eso ha sido una malinterpretación malintencionada. Porque el artículo 80 del Código Procesal Penal dice que el sistema de defensa pública tiene que darle abogados de oficio al Ministerio Público para legalizar una diligencia. Entonces, yo le pido al fiscal, al defensor público que me acompañe. No, es que no está mi abogado. Sí, señor, pero vamos a entrar. Va a estar el defensor de oficio y si quiere no arrancamos la revisión, pero aseguramos toda la localidad, todo el inmueble. Entonces, usted no se va, no saca nada, todo se queda ahí. Acá está el abogado de oficio que acredita, el defensor público que acredita que hemos procedido sin ningún abuso y llegará su abogado. O sea, no hay ninguna necesidad. Eso fue otra mentira. Porque hubo dos tipos de fiscales. Los fiscales que se prestaron a la campaña promovida por el señor Villena y compañía, y los fiscales que igual hicieron allanamientos en ese periodo. Entonces la pregunta que los de acá, ¿qué eran?
Superman. No, los de aquí estaban obedeciendo una directiva del señor Juan Carlos Villena, entonces fiscal de la Nación. Bien, ahora vamos a ir avanzando porque si no seguimos deshilando la ley y hay que avanzar con otras más. La ley 32054 dice, excluye a los partidos políticos de toda responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque evita criminalizar a todos los miembros de un partido político como miembros de una organización criminal. Entonces, lo que indican es que debe ser reformada esta ley para evitar que una organización criminal como tal forme un partido político y de esa manera opere dentro de la esfera política sus nexos criminales. Es un supuesto de locos. O sea, una organización criminal forma un partido político, un montón de gente se incorpora, miles de personas se incorporan y eso las convierte a ellas en miembros de la organización criminal. O sea, ¿qué es lo que no se puede hacer? Lo que no se puede hacer es lo que quería hacer el señor Pérez con el Partido Nacionalista, con Fuerza Popular, con el APRA. Pedir que el juez extinguiera el partido. Eso no se puede hacer. Bajo la presunción de que es una organización criminal. Así es. Porque además contradice su propia tesis, que era que una organización criminal se había enquistado en el partido. Es algo en lo que poco se reparó. Si eso es así, el partido es tan víctima como el Estado. Porque si una organización, imagínense esto, pensemos en una iglesia, una organización se apodera de una iglesia, una organización criminal. ¿Los fieles no son víctimas de este acto? ¿La iglesia misma no es un...? Pero ¿cómo se persigue, por ejemplo, a los que realmente son agentes activos de esta organización criminal? Por responsabilidades personales. Pero la entidad sigue operando como tal. Pero el partido haciéndolo. debería seguir operando porque si se supone que el Estado ha intervenido, que la acción penal está ahí, que están identificados los criminales, ¿cómo no los puede extirpar para que el partido siga funcionando? ¿Qué hacemos con el militante número 44.000? ¿Lo involucramos? ¿Lo dejamos Por ejemplo, sin partido? En el caso de Fuerza Popular, ¿no? Imaginemos que esta tesis del señor José Domingo Pérez hubiese sido cierta. Porque digo esto porque ya el caso Cócteles ha vuelto a foja cero. Que realmente una organización criminal se hubiese enquistado dentro de Fuerza Popular. Bien, entiendo su postura que usted me indica. Esto no quiere decir que el que se afilió, la ceñito, el señor que son y se ponen su camiseta de Fuerza Popular sean parte de la organización criminal. Pueden ser incautos, inocentes, que simplemente creen en esta falsa causa. Pero ¿qué de aquellos dirigentes que realmente están utilizando el partido como el espacio o el ecosistema para que la organización criminal funcione? Usted me dice, se les tiene que perseguir de manera independiente Pero a es ellos. que responden, la responsabilidad penal es personal. Ya, el partido tiene que seguir operando entonces. El partido debería operando. seguir operando, pero ya sin ellos. Porque si la tesis es que la organización criminal se enquistó en el partido, si usted saca el quiste, no tendría por qué matar a la persona. Ahora, si el partido se crea para ser una organización criminal camuflada de partido político, ¿sucede lo mismo? Pero ahí tendríamos que hacer una diferenciación. Hay una cúpula criminal, ¿ok? Pero hay 30.000 personas militando y esta cúpula criminal está compuesta por 50 personas. ¿Qué hacemos? ¿Les quitamos el derecho de participación política a los otros miles de personas? ¿Pero por qué se le quitaría el derecho? Pueden abrir otro partido, pueden participar en otros partidos políticos. Pero porque ellos quieren ser parte de ese partido. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no tengo por qué despojar del derecho de participación política a miles de personas porque unas personas delinquieron. Bajo ese punto de vista, cada vez que un fiscal o un conjunto de fiscales cometen un delito, yo tendría que disolver el Ministerio Público. Y a su juicio, ¿esta ley merece alguna reforma, alguna precisión o está como tal cual redactada? No, pero es que es correcta y ha remitido la disolución de los partidos a la ley de organizaciones políticas. O sea, no quita ninguna responsabilidad. Lo que pasa es que sí ha privado al sector de la izquierda caviar de un instrumento para tratar de perseguir la disolución de partidos políticos en juzgados penales. Eso no es lo que corresponde. Bien, vamos a analizar la ley 32017. Dice, promueve impunidad para terroristas, exmilitares y otros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Lo que indican es que no se puede juzgar a partir de ahora a una persona militar o policía por el delito de crímenes de guerra o de lesa humanidad si lo que cometió fue antes del 2002. A ver, vamos a aclarar. Crímenes de guerra en el Perú no han habido porque no hemos participado de ninguna guerra. ¿Ok?
Crímenes de lesa humanidad en el Perú, es importante explicarle esto porque esto es un poco, parece complejo, pero no es tan complejo como si uno lo detalla. El concepto de crimen contra la humanidad surge en 1945, cuando acaba la tiranía nazi, termina la Segunda Guerra Mundial y se procesa a los jerarcas nazis. El estatuto del Tribunal de Nuremberg estableció que el crimen contra la humanidad es un crimen atroz, Así es. ¿ok?, que se comete en un contexto determinado. Es decir, para el Estatuto de Nuremberg, en conexión o en ejecución de crímenes de guerra o crímenes contra la paz. Eso es lo que usted necesita. En el Perú, ¿ocurrió eso entre 1980 y 1992? No. Entonces, de lo Y que ahí ha la habido diferencia. es un abuso. ¿Qué vino después? 1993. Ya había terminado la peor parte del terrorismo en el Perú, porque eso acaba el 12 de septiembre de 1992, cuando el Jeín captura a Abimael Guzmán y a su gavilla de asesinos, y surge en Yugoslavia otra situación. La antigua Yugoslavia se despedaza, se parte en pequeños países que entran en guerra entre ellos y dentro de ellos mismos, por un tema étnico, entre serbios y entre serbios, croatas, bosnios, herzegovinos, macedonios, se produce todo esto. Entonces, estos crímenes atroces que se dan en el contexto de un conflicto armado internacional o de un conflicto armado no internacional son crímenes de lesa humanidad. Por eso es que tenían el interés de declarar que en el Perú había un conflicto armado no internacional, cuando aquí lo que tuvimos es terrorismo, una cosa que está fuera de la protección del derecho internacional humanitario. ¿Fue lo que vivió el Perú? Tampoco. En Ruanda, el año 94, Hutus contra Tutsis, es el mismo crimen atroz, pero cometido en un contexto de discriminación racial, política, religiosa, etc. ¿Eso es lo que ocurrió en el Perú? No, nuevamente no. Y finalmente, Roma, año 1998, entra en vigencia el 2002, establece que es crimen contra ese mismo crimen atroz que se comete como un ataque sistemático generalizado contra la población civil con conocimiento del ataque. ¿Es lo que ocurrió en el Perú? No. Tampoco. Entonces, ¿qué se ha hecho? Como los primos hermanos ideológicos de Sendero Luminoso están preparando al país para la siguiente embestida el intento del tomar el poder por la vía armada, han querido desarmar al Estado peruano. Entonces, ¿qué han hecho? A nuestros soldados y policías que enfrentaron al terrorismo le montan casos de persecución eterna, porque el crimen contra la humanidad es un crimen sí imprescriptible. Y los tiene usted arrinconados. ¿Por qué es que ve usted que se produce una manifestación y hay 80 policías heridos y solo 24 civiles heridos? Porque el Estado está desarmado. Entonces, cuando dicen, ¿por qué estamos rodeados de criminales? ¿Por qué el crimen nos derrota? Porque usted tiene a la policía y a las Fuerzas Armadas maniatadas, porque si hacen algo, inmediatamente, mire lo que ha pasado. Tenemos investigaciones por crímenes contra la humanidad por las manifestaciones brutales de diciembre del 22 y enero del 23 hasta febrero del 23. Doctor Abanto, en otras palabras, este es un mito urbano que se ha ido creando dentro de la esfera del país. No existen crímenes de lesa humanidad ni en la época del terrorismo, No. ni en los últimos años. Y esta ley, por si acaso, no deberían mentir, no alcanza a terroristas. Esa versión es una canallada. Esta ley solo alcanza policías, militares y los miembros de los DECAS, que eran los grupos de autodefensa que se formaron en la lucha contra el terrorismo y que, ojo, fueron el pueblo armándose para defenderse del ataque de Sendero Luminoso. Pero los primos hermanos de Sendero Luminoso, porque esta gente piensa como ellos solamente que viste bien. Y esa es la diferencia, ¿no? Y habla raro, ¿ya? Esta gente quiere un Estado desarmado para que en el siguiente asalto puedan tomar el poder. Esa es la investida de la cual usted estaba hablando, la Así investida que es. están preparando, Así tener un es. Estado debilitado, Así es. desequilibrado para
hacerse del poder. Excelente explicación, muchas gracias por habernos acompañado, Muchas gracias. doctor Humberto Abanto. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces claro y directo como siempre, el abogado Humberto Abanto desmintiendo pues todas estas manipulaciones de la izquierda caviar. No te olvides de dejar tus comentarios, comparte por supuesto este video y suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.